¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando un juicio se sale de control y el peligro se desata justo frente a los abogados? Desde agresiones repentinas hasta violentos estallidos que obligaron a detener audiencias enteras. En este video veremos casos reales en los que defensores y fiscales fueron atacados dentro de la corte. Número 10. Michael Cox Jr. Michael Cox Jr. fue declarado culpable de acostarse inapropiadamente con una niña de 5 años. Poco después del veredicto, el juez Jerry Ritter convocó una reunión con los abogados de ambas partes. Uno de ellos fue el fiscal adjunto Scott Key, quien logró la condena de Cox. Cox se lo tomó como algo personal y decidió vengarse allí mismo, en la sala. Justo cuando el fiscal regresaba a su silla, Cox saltó y lo atacó. Con Key en el suelo, Cox continuó el ataque, pero el fiscal logró levantarse. Ya de pie, el fiscal decidió devolverle el favor a Cox. Mientras tanto, el juez Ritter se levantó de su estrado y corrió al centro de la acción. Al mismo tiempo, una persona de la galería corrió a detener la pelea. El juez Ritter le pidió que se marchara, dejando que los profesionales se encargaran de la situación. Llegaron refuerzos y esposaron a Cox, mientras el juez Ritter desalojaba la sala. Cox fue condenado a 18 años de prisión por la condena original de maltrato infantil y a 6 años y medio adicionales por el ataque en la sala. Michael Cox Jr. atacó al fiscal tras ser declarado culpable. Pero ¿cómo se compara eso con un acusado que noqueó a su abogado de un puñetazo? Número 8. Peter Affair. Peter Affair fue acusado de robar en una tienda Kmart. Affair no pudo contratar a su propio abogado y se le asignó un defensor público. Fue entonces cuando el abogado Doug Kriegmer entró en escena. Kriegmer y Affair tuvieron su primera reunión a puerta cerrada, durante la cual el acusado, convencido de que el abogado no era el adecuado, solicitó otro, pero el juez no tomó en serio su solicitud. Tras denegarle un nuevo defensor público, Affair tomó cartas en el asunto, o mejor dicho, su mano derecha. Probablemente me haría un mejor juicio. Su puño impactó en la barbilla del abogado y lo dejó inconsciente. Continuó con algunos golpes más en la cara y el estómago. El abogado Doug Kriegmer apareció en televisión poco después del ataque. Perdonó a Affair y no presentó cargos. En el caso del señor Affair, ciertamente no lo culpo. Pero el juez no fue tan indulgente. Condenó al atacante a 6 meses de prisión por el ataque. Peter Affair atacó a su abogado en el tribunal para conseguir uno diferente. Pero ¿qué pasa cuando un recluso cualquiera golpea a un abogado que ni siquiera lo representa? Número 7. William Green. William Green sorprendió a la defensora pública adjunta Julie Chase en un tribunal de Fort Lauderdale. Green compareció ante el tribunal acusado de agresión por atacar a un empleado de un hospital psiquiátrico. Pero no era su turno de comparecer ante el juez, por lo que se sentó con los demás acusados. La defensora pública Julie Chase estaba en el podio representando a otra reclusa cuando Green se levantó y empezó a caminar hacia ella. Entonces la golpeó con un puñetazo que la dejó inconsciente. Los agentes del sheriff llegaron para controlar la situación. Chase fue trasladada de urgencia al hospital, donde se recuperó por completo antes de aparecer en televisión para describir el ataque. Pero a pesar de la conmoción y el dolor, Chase aprovechó el momento para abogar por un mejor trato para los enfermos mentales en prisión. William Green recibió cargos adicionales por agresión física por la agresión en el tribunal. Pero ¿qué sucede cuando un acusado ataca no solo a su abogado, sino también a su madre? Número 6. Christopher Jackson. Christopher Jackson fue acusado de allanamiento de morada, resistencia al arresto y uso ilegal de armas. Su madre lo acompañó a la sala del tribunal e intentó controlarlo cuando empezó a ser irrespetuoso. Pero Jackson la empujó y siguió faltándole el respeto en la sala. Cuando su abogado intentó razonar con él, Jackson se enfureció aún más y golpeó el suelo con los pies. Entonces se puso violento. Primero intentó lanzarle una silla a su abogado. Tras ser detenido por su madre, Jackson intentó agarrar otra silla, que le lanzó a un empleado del tribunal fuera de cámara. La madre y el abogado de Jackson se apresuraron a detenerlo. El empleado al que había atacado logró escapar mientras un agente llegaba para esposarlo. Otro agente entró en la sala y le pidió a la madre de Jackson que se alejara del estrado. Luego dirigieron su atención hacia Jackson, quien estaba inmovilizado por su propio abogado. Uno de los agentes intentó esposarlo, pero el abogado se interponía. El otro agente le pidió al abogado que se moviera mientras buscaba su taser. Apuntó con su taser al acusado y le ordenó que se quedara quieto. Jackson empezó a cooperar y el taser volvió a su funda.
Entonces Jackson volvió a ponerse difícil, primero escondiendo las manos bajo el pecho para evitar las esposas y luego aflojando el equilibrio para dificultarle el trabajo a la gente. Fue declarado culpable de agresión en segundo grado, intento de agresión en segundo grado y 2 cargos de agresión a un agente de seguridad pública, y fue sentenciado a casi 6 años de prisión. Christopher Jackson prolongó su condena al atacar a 3 personas, entre ellas a su propia madre y a su abogado. ¿Pero qué sucede cuando un acusado decide atacar al abogado que lo procesa? Numéro 5. Taylor Chabusinés. Esta es Taylor Chabusinés, acusada de asesinar y de apitar a su novio, Chad Therion. Dejó su cabeza en un cubo en el sótano de su madre. La madre de Therion encontró la cabeza y despertó a su novio. Llamó al 911. Entonces Therion se puso al teléfono. El operador del 911 no podía creer lo que oía e incluso se preguntó si la cabeza era falsa. Los policías que vieron el cubo no podían creer lo que veían. Lo iluminaban constantemente para comprobar qué contenía, y al examinarlo más de cerca, descubrieron que contenía algo más que la cabeza de apitada de Chad. Había restos, 2 tipos específicos de restos que observé. Bueno, había una cabeza humana. Había genitales en el cubo. 4 heridas en la cabeza. ¿Quién pudo haber hecho esto? La madre de Chad tenía sus sospechas. Le dijo a la policía exactamente lo mismo que le había contado Dispatch, que su hijo fue visto con vida por última vez con su novia, Taylor Chabusinés. A eso me refiero. La policía acudió a un complejo de apartamentos donde vieron a Minnie, la hija de Chabusinés. La encontraron cubierta de sangre. Una rápida inspección de su camioneta reveló más partes del cuerpo dentro de una olla de cocción lenta. Chabusinés fue arrestada y acusada de asesinato, mutilación de cadáver y agresión sexual en tercer grado. De camino a la comisaría, Chabusinés admitió haber eliminado a Chad Therion. Al llegar a la comisaría, continuó comportándose de forma extraña. Luego la llevaron a la sala de interrogatorios, donde reveló detalles horripilantes de sus crímenes. En un momento dado, describió cómo asfixió a Chad mientras cagaba y se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. A pesar de confesar el asesinato y el desmembramiento del cadáver de Chad, Chabusinés se declaró inocente por demencia. Durante el juicio, demostró falta de remordimiento y fue vista sonriendo y riendo disimuladamente en diferentes momentos. Incluso pareció hacer un gesto con el dedo como si fuera una pistola hacia el juez. Pero lo que la llevó a las noticias fue algo más. Anteriormente, Chabusinés estuvo representada por el abogado Kinyali, pero no por mucho tiempo. Durante una audiencia previa al juicio, Chabusinés parecía sumida en sus pensamientos. Pero cuando su abogado solicitó que se pospusiera la fecha del juicio para determinar su capacidad para ser juzgada, Chabusinés se puso en marcha. Otra cámara en la sala captó la reacción del juez. Pero pronto llegaron refuerzos y la sometieron definitivamente. Chabusinés se tranquilizó, pero parecía no recordar el ataque. Finalmente, la sacaron de la sala. Ya fuera una táctica dilatoria o un intento de vender su locura, no funcionó. Chabusinés fue declarada competente para ser juzgada y obtuvo el veredicto esperado. Tras desestimar su defensa por demencia, el jurado la declaró culpable de todos los cargos. Tras la sentencia, compareció ante el tribunal con una capucha antiescupitajos diseñada para evitar que mordiera o escupiera a cualquier persona en la sala. Pero durante todo el proceso, Chabusinés se mantuvo sorprendentemente tranquila, incluso cuando el tío de la víctima le cambió el apellido. Entonces, el juez anunció su sentencia. Y, una vez más, no se portó mal. Es decisión de este tribunal y el criterio de la ley que la señora Chabusinés sea acusada de homicidio intencional en primer grado con reincidencia. Es un delito grave de clase A que conlleva cadena perpetua sin posibilidad de supervisión prolongada. Creo que es apropiado a la luz de las conclusiones que ya he presentado. Ella permaneció en silencio mientras el juez anunciaba el resto de su sentencia. En cuanto al segundo cargo, mutilación de un cadáver como reincidencia, un delito grave de clase F, 7. 5 años de confinamiento inicial, seguidos de 4 años de supervisión extendida. Eso será consecutivo al cargo 1, tercer cargo, agresión sexual en tercer grado como delito grave de clase G reincidencia. Voy a imponer 3 años de confinamiento inicial, seguidos de 4 años de supervisión extendida que serán consecutivos al cargo 2 y al cargo 1. Y su actitud tranquila podría hacer pensar que Taylor había terminado de atacar a la gente al azar. Pero Chabusinés haría lo mismo en prisión.
Según una denuncia penal, Eschabucinés se había caído sobre una grapa y necesitaba atención médica. Un sargento de la prisión la escoltó a la enfermería, donde Eschabucinés se abalanzó sobre la enfermera. El sargento sujetó a Eschabucinés y permitió que la enfermera se fuera. Eschabucinés se volvió contra el sargento, quien terminó con las costillas magulladas y el brazo dolorido. El sargento también recibió un golpe en la cabeza durante el forcejeo, que terminó con gas pimienta. Eschabucinés fue acusada de agresión por un preso y llevada a juicio, donde atacó a otro abogado. Sonreía y le hacía un gesto con la cabeza. Pero cuando él apartó la mirada, ella lo atacó repentinamente. Los agentes fueron mucho más rápidos esta vez y lograron detenerla antes de que pudiera causar daños graves. Su abogado simplemente se giró hacia la fiscalía y se encogió de hombros. Eschabucinés ha atacado a 2 abogados y a un sargento de prisión. Pero ¿cómo se compara eso con un acusado que le da un cabezazo a su propio abogado en el tribunal? Número 4. Cody Jones. Cody Jones fue acusado de intento de asesinato por intentar apuñalar a un invitado hasta el fallecimiento. Scotty Bruce estaba dormido en el sofá cuando Jones lo despertó y lo acusó de robarle la manta. Antes de que Bruce pudiera defenderse, Jones comenzó a apuñalarlo con un cuchillo de cocina. Declaró que estaba dormido en el sofá. El sospechoso lo despertó diciendo que tenía su manta, sacó un cuchillo e intentó apuñalarlo. La víctima se levantó y corrió hacia la puerta principal. El sospechoso lo apuñaló varias veces mientras decía que lo iba a dejar sin vida. La policía llegó al lugar y encontró a Jones atrincherado en su habitación. Después de un rato, la policía logró convencer a Jones de que se entregara. Fue acusado de intento de asesinato y compareció ante el juez William Ryan. La fiscal Becky Choring llamó al agente Adam Metzler a declarar. ¿La víctima hizo alguna declaración sobre los intentos de homicidio? Metzler declaró entonces que había tenido noticias de la víctima. Declaró que estaba dormido en el sofá. El sospechoso lo despertó diciéndole que tenía su manta, sacó un cuchillo e intentó apuñalarlo. Después, llegó el momento de que el abogado de Jones interrogara al testigo, pero el acusado no parecía satisfecho con la actuación de su abogado. En un momento dado, empezó a dictar preguntas, y cuando su abogado reformuló la pregunta por razones legales, no pareció satisfecho con el resultado. La frustración de Jones con su abogado llegó a su punto álgido cuando éste solicitó al juez que redujera la fianza. Curiosamente, Jones se opuso a la idea, insistiendo en que su abogado insistía en aumentar esa fianza de $250,000 a $10,000, lo que lo molestó aún más. Cuando el abogado intentó silenciar a Jones, recibió una última advertencia de su cliente. El juez, harto, ordenó a los agentes que lo sacaran, pero antes de que pudieran hacerlo, Jones cumplió su promesa. Su abogado resultó ileso e informó al tribunal que se encontraba bien. Jones fue acusado de agresión en 3er grado por el cabezazo. Cody Jones atacó a su abogado por no escucharlo, pero ¿por qué un acusado volcaría una mesa en el tribunal? Número 3. Félix Espinosa Quirós. Como en el caso de Espinosa Quirós, quien fue acusado de violación, sodomía e incesto, además de manipulación de testigos. Su acusadora subió al estrado y comenzó a describir su experiencia, lo que enfureció a Espinosa. Mientras seguía gritándole, el juez pidió al jurado que abandonara la sala. Entonces, el fiscal se acercó al estrado para llevársela. Fue entonces cuando Espinosa se puso aún más agresivo, golpeando la mesa con los puños y volteándola con la cabeza. Un alguacil intentó sujetarlo, pero este se levantó y empujó a su propio abogado. Intentó golpear al alguacil, pero falló por poco. La alguacil sacó su taser, pero antes de que pudiera dispararla, Espinosa huyó. Cuando el alguacil regresó a la sala, su taser parecía haber desaparecido. Aún así, continuó la persecución, que terminó con la llegada de refuerzos. El testigo, que había presenciado buena parte del arrebato, fue escoltado fuera de la sala. Espinosa regresó esposado. Posteriormente fue declarado culpable de 2 cargos de abuso sexual y un cargo de manipulación de testigos. Félix Espinosa Quirós volcó una mesa en la sala del tribunal y empujó a su abogado. ¿Qué sucede cuando un acusado intenta arrebatarle el arma a un oficial? Numéro 2. Scott Patrick Lemon. Scott Patrick Lemon compareció ante un tribunal de Newport por 9 cargos, entre ellos robo, allanamiento de morada, amenazas y coacción. Había actuado impulsivamente bajo custodia, por lo que la oficina del alguacil solicitó que se le colocaran dispositivos de contención electrónica. De esta manera, si Lemon intentaba atacar a alguien,
Los agentes podrían aplicarle electrochoques a distancia. Sin embargo, el juez denegó la solicitud porque ver al acusado con un chaleco antichoques podría influir en el jurado. Así que a Lemon se le permitió comparecer sin restricciones electrónicas, lo que llevó a esto. Lemon primero se meció en la silla, mirando el arma del oficial. Luego corrió hacia él y tomó su arma. Pero el agente giró en el momento justo, evitando que la situación se agravara. Un agente logró derribar a Lemon y sujetarlo. Intentó defenderse, pero lo superaban en número. Finalmente, los agentes lograron ponerle los brazos a la espalda, lo que permitió que el agente lo esposara. Scott Patrick Lemon intentó arrebatarle el arma a un agente y se le añadió un cargo de fuga a su historial. ¿Pero qué sucede cuando un acusado se enoja con su abogado por ignorarlo? Número 1. Lamont Payne. Lamont Payne estaba siendo juzgado por agredir a un funcionario de prisiones. Tras el juicio del jurado, y en relación con aspectos básicos como la presunción de inocencia, el juez planteó una pregunta. Lamont Payne no parecía comprender el concepto e intentó que su abogado le pidiera una aclaración. Pero el abogado ni siquiera lo miró. Así que Payne volvió a golpear su escritorio antes de recostarse. El juez continuó explicando la presunción de inocencia al jurado, mientras el abogado de Payne seguía ignorándolo. Luego volvió a preguntar si alguien tenía alguna pregunta u objeción. Payne, aún ignorado por su abogado, decidió defenderse. Cuando el juez le pidió que dejara hablar a su abogado, Payne le confesó que éste lo había estado ignorando. Pero las preguntas del juez eran para el jurado, así que no era necesario que el abogado hablara. Entonces, el juez le dijo a Payne que si seguía interrumpiendo, lo sacarían de la sala. Cuando Payne continuó su intercambio de preguntas con el juez, ordenó a los agentes que lo sacaran. Pero antes de irse, Payne llamó la atención de su abogado con esto. Los agentes intervinieron y le pusieron las esposas. Su abogado se marchó con la nariz ensangrentada. Más tarde apareció en televisión para hablar del incidente. También describió ese momento. El abogado fue posteriormente despedido de la Defensoría Pública después de que otros clientes se quejaran de que también los había ignorado. Payne estaba frustrado con su abogado y decidió usar la táctica de apuñalar al fiscal en la sala del tribunal.